Estoy realizando este video en el fondo de la casa de mi hija Carolina, que vive en Ottawa. Ella es maestra de escuela, enseña en francés, aunque también enseña en inglés, pero en estos momentos enseña en francés en la escuela primaria. Es casada con un canadiense, un abogado canadiense. Su hijo que se recibió de abogado también, que es mi nieto, Julián, acaba de casarse, y eso por esas razones que vine a Ottawa en esta oportunidad. Nosotros llegamos a Canadá allá por el año 1977 al principio, luego de hacer una odisea que nos permitió salir de Uruguay durante la dictadura en el 75, viajando a México, donde nos establecimos en Acapulco al principio, donde di clase en la Escuela de Ecología Marina, y luego nos trasladamos a Chilpancingo, que es la capital del estado de Guerrero, en México. También estuve dando clase, y un tiempo después decidimos emigrar a Canadá, aprovechando que la hermana de mi mujer Elsa Lanza, era italiana, pero había vivido la mayor parte de su vida en Uruguay, y su hermana estaba radicada en Canadá, y eso facilitaba la migración. Bueno, debido a ello pudimos viajar a Canadá como inmigrantes, y nos establecimos en Toronto en un principio, y allí luego de un tiempo pude conseguir un trabajo en un estudio de ingenieros ambientales, sobre todo trabajando en temas de hidrogeología, de aguas subterráneas, un par de años, 3 años en realidad. Luego de estar 3 años en Toronto, en Canadá, apareció la oportunidad de viajar a Arabia Saudita, porque fui contratado por la Universidad de Petróleo y Minerales de Darán, de Arabia, y eso nos permitió viajar tanto a Elsa, que era mi esposa, a Carolina, que en esa época tenía unos 10 años, 11 años, y Diego, que en esa época tendría 7, 8 años. Agrego que Elsa Lanza, que fue mi esposa durante casi 30 años, falleció hace 12 años. Viajamos a Arabia, estuvimos varios años en Arabia, 4 años para ser más preciso, y después regresamos a Canadá, a Ottawa, porque yo había conseguido un trabajo en el International Development Research Center, que es una institución del gobierno canadiense que apoya a los países del tercer mundo en general en proyectos de desarrollo. Estuve trabajando en Ottawa, viajando a diferentes países para poder concretar muchos proyectos, tanto en Asia como en África y también en América Latina. Al cabo de varios años en Ottawa, fui trasladado o solicité el traslado a Bogotá, y estuve trabajando 2 años en Bogotá en esa misma institución, sobre todo para América Latina, por supuesto, y más tarde esa oficina de Bogotá se trasladó a Montevideo, y regresé a Montevideo para seguir trabajando en la misma institución canadiense, pero en Uruguay. Como trabajaba en una institución canadiense, seguí vinculado a Canadá todo el tiempo, hasta que 13 años más tarde, hasta que por 1997, dejé ese trabajo y desarrollé otro tipo de actividades, incluyendo docencia en Estados Unidos, nuevamente contratado en México, en Toluca, etc. Ahora, volviendo para atrás un poco para contarle lo que fue la experiencia canadiense en todo este tiempo. Fue una experiencia muy interesante, porque Canadá es un país muy grande para empezar. Si uno trabaja en geología, tiene que trasladarse a largas distancias, porque hay que pensar que Canadá es el país más extenso del mundo después de Rusia. Tiene prácticamente 10 millones de kilómetros cuadrados. La mayor parte está despoblado. Son islas en el extremo norte, y hay una zona extensa, muy fría, que se llama tundra, que se desarrolla en la mitad norte o la 2/3 norte del país.
En geología se trabaja mucho en proyectos ambientales, se trabaja en primer lugar en minería, pero en el caso mío yo trabajo más bien en proyectos ambientales, efectos ambientales de las actividades mineras, por ejemplo, pero efectos ambientales de muchas cosas, por ejemplo, de los rellenos sanitarios en las ciudades, los sitios de depósito de residuos peligrosos que se ubican en diferentes lugares, hay que hacer estudios para eso. Trabajé en mapas de suelos en el norte de Ontario y en varios otros lugares. El trabajo en verano es sencillo como cualquier otro lugar, pero en invierno uno se tiene que manejar con diferentes criterios, diferentes estrategias, porque para empezar se congela el suelo, es difícil taladrar o hacer perforaciones durante ese periodo, hay que hacerlas en verano. De todas maneras fue interesante, esa experiencia fue muy interesante porque me permitió además conocer la sociedad canadiense, conocer el nivel de vida que tiene Canadá, que está relacionado sobre todo con el hecho de que es un país que tiene importantes recursos naturales, ya sea petróleo, gas, carbón, minerales varios, madera, suelos agrícolas en el sur importante, mucha agua, es un país con mucha agua, es el país que tiene más agua del mundo disponible para diferentes usos, tiene mucha energía, disponibilidad de mucha energía, y después es un país multilingüe en el sentido de que se hablan muchos idiomas. El inglés es más importante, pero hay una zona extensa que habla francés, es la provincia de Quebec, y además se hablan lenguas indígenas en muchos lugares. Y como el país ha sido poblado por inmigrantes generalmente de diferentes países, el resultado final es que es multicultural, hay gente de África, de América Latina, de Asia y por supuesto De Europa también.